subrayar una mecánica del gobierno nacional de Javier Milei. Encontrar en cada estructura, organización o ente el lunar, no para extirparlo, perdón la palabra, sino para extinguirlo. Y entonces, si el INADI no funcionaba como la lógica que pretende Milei tiene, que pase a manos de Cuneo Libarona. Era una cuestión de tiempo que enfocaran un poco más en profundidad la situación de los movimientos sociales, porque hay mucho run run, hay piedras en el río, no es que hay una catarata que viene y nos lleva puestos, sino que en la lógica perfeccionada de lo que significó el menemismo peronismo de los 90, ahora Milei le hace un busto a Carlos Saúl Menem, es el mercado que lo regula todo. Por supuesto que el mercado no está compuesto por millones de personas, sino oligopolios que definen cómo es el juego porque ellos tienen las reglas. Entonces, la economía popular o los movimientos sociales tienen que ser atacados severamente, ya no desde el discurso político de odio, sino con la justicia. Y llegó, no una denuncia, sino dos. Una por extorsión y la otra, que tiene que ver con el programa contra el hambre. Uno recordará figuras del Ejecutivo Nacional de Alberto Fernández junto a Marcelo Tinelli diciendo vamos a combatir el hambre. Entonces hay dos denuncias, una por extorsión para aquellas personas que no manifestaban, se les quitaba el dinero o se los reprendía, y la otra tiene que ver con este programa en donde en el universo de merenderos y comedores dice la denuncia penal, ahí está Policita y Casanelo, fiscal y juez, que el 50% no existía. Pregunta, esa auditoría que se realizó, ¿en qué tiempo se hizo? Porque desde que Milei llega a la presidencia no hubo más asistencia a los comedores y merenderos. ¿O tiene que ver la denuncia con lo que había hecho Alberto Fernández en las ejecuciones presupuestarias cuando estuvo Arroyo, después Juanchi Zabaleta y Tolosa Paz, que la mitad de recursos no fue donde tenía que ir y se escurrió por algún lado? Sirve esta presentación para charlar con Antonio Castillo, que es el líder de la OLP acá en Moreno, para saber con qué instrumento se puede enfrentar a tamaño diseño de país que va creciendo, con Pacto de Mayo o sin Pacto de Mayo. Hay un pacto y no es popular, es de mercado. Presentación y venimos. Antonio, hecha la presentación, ¿te sorprende lo que hicieron? Después hay que ver qué pruebas hay. Ellos hicieron un avance, uno más. No nos sorprende para nada porque es parte de una estrategia mucho más global, digamos, atacar todo aquello que signifique organización popular. Esto no quiere decir de que no haya existido algunas irregularidades en algunas partes, pero efectivamente yo pongo como ejemplo esto: si un colectivero choca y mata a alguien, vamos a suspender los colectivos. Entonces. Por eso ya hacía la presentación de que es eso, ¿no? Entonces. Che, hay empresarios que roban, ¿qué hacemos? ¿Vamos contra todos los empresarios? Que no haya empresarios, entonces. Por eso. Entonces, esa es la lógica. Está bueno ponerlo en ese plan a la discusión, ¿eh? Lógico, esa es la lógica irracional que aplica el gobierno con todo, porque mientras tanto hay montones de organismos o de lugares en donde las cosas funcionan bien y se rinden como corresponde, y eso hoy está totalmente desabastecido para poder satisfacer las necesidades de los que menos tienen. Tenemos la política, tenemos lo judicial, la política ejecutiva. ¿Por dónde encontrás vos, si encontrás hoy, algún canal o algún vaso comunicante de lo que se debe hacer en clave de resistencia? Ya fíjate que en las charlas anteriores decíamos organización, ahora ya te pregunto por otra cosa. Resistencia. Es que yo creo que la resistencia siempre se tiene que tejer desde abajo. A diferencia de otros tiempos, hoy la militancia política no tiene que esperar que le bajen línea, sino subir línea de abajo para arriba, para que nuestros dirigentes estén más al tanto de la realidad que palpamos todos los días en los barrios.
¿Vos pensás que un dirigente de la superestructura no sabe lo que pasa en Moreno, por ejemplo? Yo creo que sí sabe. El problema creo que es mucho más complejo. El problema viene de una cuestión que tiene que ver con la geopolítica o con la política internacional, que ha generado en el mundo un determinado poder, llámese fondos buitres, llámese narcotráfico, llámese paraísos fiscales, que está imponiendo en todos los países que no tienen independencia política y económica, están imponiendo un determinado régimen para que sus intereses no sean tocados, gobierne quien gobierne. El sionismo internacional, el sionismo de derecha, es capaz de cometer un genocidio en Medio Oriente con Netanyahu en Israel, en contra de los palestinos, y esto es parte de esa política internacional. O sea que no les interesa matar gente en el mundo con tal de cumplir sus objetivos. Y en la Argentina esto se está empezando a ver de ahora un poco más claro, cuando quizás antes era todavía confuso. Y este poder es el que condiciona a toda la dirigencia política en los primeros niveles para que solamente mantengan el status quo y no cambien nada de raíz. ¿Esto qué quiere decir? Por más que elijamos candidatos y asuman cargos y presidentes, no van a transformar las cosas de fondo. ¿Cómo fue el caso de Cristina? El caso de Cristina transformó un montón de cosas, pero de forma. No transformó ninguna de fondo. Ojo que esas cosas que transformó de forma le sirvió a mucha gente, nadie niega eso, pero no hubo acá todavía, desde el año 83 esta parte, un poder político y ni la decisión política de confrontar con el poder real que hay en la Argentina, que es parte de un engranaje internacional. Y esto, vuelvo al tema de resistencia. Contame, OLP, qué puede hacer, qué está haciendo, qué quiere hacer. Nosotros, en principio, tratar de ser coherente con lo que predicamos. Cuando decimos unidad del campo popular, nosotros estamos yendo a Capital 2 veces o 3 veces por semana a apoyar a los distintos sectores que se están expresando su disconformidad en contra de este modelo. Quien más se expresa es unidad piquetera, te digo. Es verdad, es verdad. Y la izquierda. Sí, claro, pero claramente coincidimos en muchas marchas con la gente de esos sectores. Porque sabemos que esto no es solamente un problema de los comedores, no es solamente un problema de la gente que cobra los planes, esto es un problema de la pequeña y mediana industria, este es un problema de las universidades, es un problema de un montón de trabajadores que están siendo despedidos en distintos rubros y que todos los días, entonces hay que acompañar, digamos, eso, pero paralelamente también hay que pensar en una alternativa superadora, porque no basta con resistir, porque supongamos que esta resistencia se organiza y alcanza el objetivo y tira a este gobierno abajo. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, hasta Mujica, lo habrás, vos si lo seguís, yo a veces lo sigo a Mujica, al Pepe, siempre ha tenido una mirada crítica sobre el progresismo del kirchnerismo, lo voy a decir así. Pero le está agregando algo que no es atacar, es cuestionar si el último proceso con Alberto y Cristina es asumido con las dificultades que presentó. Y él sostiene que todavía no se alcanzó ese nivel de autocrítica, que es algo muy repetido en las charlas que tengo con vos y otros dirigentes. Si tal vez es conveniente, tal vez digan, no, por ahí es tan dinámica la vida que se olvidarán que estuvo Alberto y estuvo Cristina, y es tan malo de lo de Milei que mañana te van a elegir a vos. Como si eso resultara la sustancia que le dé perdurabilidad a lo que vos estás expresando, que decís que ni desde el año 83 para acá se logró algo. Es decir, hay una inconsistencia que termina abonando al individualismo reinante, o a las corporaciones vigentes, o a las quintas que siguen teniendo sus cosechas. En política lo más fácil que hay es inventar un candidato. Lo más difícil que hay es gobernar para transformar la realidad de una manera que incluya a las mayorías populares. Y esto es lo que el peronismo, en sus distintas versiones, desde Néstor para acá, no ha logrado consolidar. Los resultados están a la vista porque termina ganando un tipo que jamás pisó un barrio.
Ni pisará un barrio. Ni pisará, exacto. Entonces, esto obliga a redefinir no solamente la autocrítica sobre lo que no se hizo y se debió hacer, también la autocrítica de la forma de militancia. Yo a veces digo es interesante lo que decís, la forma de militancia. Yo a veces digo que seguimos haciendo política mucho como si estuviéramos en el siglo XX. Y ya estamos más de 20 años del siglo XXI, donde determinados paradigmas se cambian, van mutando y metodologías también van mutando. Entonces, yo no digo que no hay que hacer el trabajo militante cara a cara con la gente. Lo que digo es que hoy, como están las cosas, esto ya no alcanza, ya no te garantiza el resultado que quizás 20 años atrás sí te garantizaba. Por lo tanto, la militancia y los que se quieran proyectar como dirigentes y conductores tienen que tener este primer punto a resolver. Segundo, cómo construimos esa alternativa superadora. Que no hay un iluminado ni un grupito de iluminados que tiene la precisa. Esto se debe construir con participación real, con participación de todos los sectores que pueden aportar en este sentido. Y que no es solamente la clase política. Es la clase trabajadora a través de sus organizaciones, los que generan trabajo, los sectores medios, la pequeña y mediana empresa, industrial sobre todo, porque es la más castigada en este momento, y en todas las épocas que hubo política liberal, el sector industrial fue el más castigado. Pero tenemos que empezar a pensar una política que empiece a solucionar las cuestiones de fondo de esto. Porque ya te digo, lo más fácil es que hay para crear es un candidato y que gane la elección. Pero si después de ganar esa elección vamos a repetir los mismos errores, esto no garantiza ningún cambio. Entonces van a surgir otros Milei con otros nombres y con otras estructuras, en donde el movimiento nacional y popular, que pudo hacer casi una revolución en democracia, que fue el peronismo, sí, va a tender lamentablemente a su desaparición como sector político. De nuevo, por favor, porque eso es severo y profundo. Es mucho más que una advertencia lo que estás diciendo. Si el peronismo no es capaz de construir una alternativa superadora que cambie de raíz esta crisis que vive la Argentina, no solamente la Argentina, sino porque el peronismo tiene un modelo político, no solamente para la Argentina, sino para gran parte del mundo, para terminar con esta crisis. Si no somos capaces de construir esto, el destino del peronismo como movimiento nacional va a ser su desaparición. Surgirán nuevas estructuras con compañeros peronistas, como ya pasó en la década del 90, cuando Menem era presidente, hubo desprendimientos del peronismo que fueron buscando otros cauces. Así lo veo yo, si no somos capaces de hacer un análisis profundo de cuáles son, porque la resistencia hoy es, diría, un deber, resistir de la manera en la que cada uno puede en el sector donde está. Casi una cuestión natural, como respirar, sería resistir. El problema está en, bueno, cuando nosotros tengamos las posibilidades de llegar al poder institucional, ¿cómo vamos a cambiar esta realidad? Esto es lo que nos está discutiendo. Y el peronismo tiene muchos déficits históricos. Tiene déficit respecto a la política de seguridad. El peronismo gobernando nunca encontró la vuelta a una política de seguridad más o menos eficaz. Tiene déficit con respecto a tocar siempre a los más poderosos, que es el poder financiero. No reformó la ley de entidades financieras que viene de la dictadura. O sea, hay un montón. Yo creo que el error más grande que cometió Cristina fue el tema de no haber utilizado la ley de medios como algo realmente federal. Eso nos restó un montón de posibilidades de que los pueblitos más chicos del interior del país pudieran hoy consumir otra visión de la realidad y de la cultura. Que esto quedó rifado a las manos del poder mediático monopólico, y después nos terminan pagando, digamos, la sociedad de la manera que nos pagó, que fue con la pérdida de la elección presidencial del 2023. La última, que es la misma consulta que le hice a otros dirigentes. Cristina, en el acto de Quilmes, junto a Mayra Mendoza, repite las fórmulas de cuestionamiento a Milei,
en algunas coincido abiertamente, porque las vengo sosteniendo y no porque estoy muy lejos de Cristina, de su capacidad intelectual, solamente digo en la línea argumental, que hace a un modelo que Milei lo expresa con total seguridad. Dice, no quiero Estado. Sí, no hay que ser muy intelectual para acceder a lo que es el conocimiento. Tal vez hay que mirar, siempre digo, Elstein, figuras que no aparecían y ahora aparecen, ya que hablaste del sionismo. Lo dejo al pasar, pero como título subrayado. Y ella agrega algo que no es la primera vez que lo hace, la expresidenta de la Nación, que es una figura de clase media, porque con Néstor no iban a Cuba ni a Rusia, sino que iban a Orlando. Bueno, yo creo que ese nivel aspiracional de clase media tiene que ver con el consumo, no con lo ideológico. Claramente es, si voy a divertirme o a recrearme, no a consumir la historia de la vieja Habana o la vieja Cuba o la Rusia, que no está mal ni bien, estoy diciendo que ella perfila ahí algo muy claro, que lo había dicho antes. ¿Qué entiendo? Bajemos la pseudo ideologización, mientras vos estás hablando de la necesidad de recuperar una base doctrinaria donde la ideología no sea rifada. Y te agrego la segunda pregunta dentro de esto, que en los ordenamientos estructurales, Máximo Kirchner convoca elecciones del PJ para el 17 de noviembre, Día de la Militancia. Bueno, ¿me puedes hacer una síntesis de estas dos cosas? Bueno, empecemos por lo último. El convocar a una elección interna para el PJ, me parece que el compañero está atrasado, diría unos 8 o 9 años. ¿Por qué? Me remonto al 2015. Randazzo rompe con el peronismo porque no le dan la posibilidad de ir a una interna. ¿No hay interna? Si le daban la lista a Randazzo, el candidato oficial, que fue Scioli, le iba a ganar 90-10. ¿Cuál era el problema? Y lo teníamos adentro. Y esto hubiera significado la no victoria electoral de Macri. De Macri. Entonces, de ahí para acá no se ganó más ninguna elección, salvo la del 2019, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que esta decisión la celebro, sí, pero creo que viene 8 o 9 años atrasada. Desde que el peronismo dejó de practicar esa democracia interna, no digo que es la causa principal, pero desde que dejó ahí entró más en crisis y se convirtió en un partido casi socialdemócrata, que estaba para mantener el estatus y no para transformar la realidad, porque el peronismo nació y su razón de existencia es esa, es transformar la realidad para generar un poco más de justicia con los que menos tienen. Esa es la razón de existir del peronismo. Por eso digo que si el peronismo abandona este postulado, está destinado a desaparecer, para mantener solamente a una generación de dirigentes con sus privilegios. Entonces sí le estaríamos dando la razón a Milei. Esta es la cuestión, pero hay que discutir programas concretos, porque el que más o menos ha estudiado la doctrina peronista sabe que existen salidas concretas en el mundo de hoy a las cuales recurrir. Pasa que hay que tener decisión política de confrontar con ese poder real. Para muchos dirigentes o muchos gobernantes en todos los niveles es más fácil negociar con el poder real que confrontarlo. Entonces, y así terminamos después. Este poder real o círculo rojo de la Argentina, digamos, con Néstor no tuvo contacto. Cristina quiso negociar, ellos no quisieron negociar, diciendo, bueno, acá se hace lo que nosotros queremos, no lo que nos piden. Y si la compañía lo entendió, terminó pagando las consecuencias. Todo lo que ha pasado, hoy parece que el peronismo no tiene vocación de mártir. Yo hace poco posteé en el Facebook, le digo, el que no está dispuesto a recibir un palazo de la policía o pasar 24 horas en cana, que no se diga luchador popular. Porque el que lucha en la calle y se siente dirigente, tiene que estar dispuesto a atravesar esas cosas, porque es a lo que uno está expuesto. Si no, solamente somos dirigentes de café, dirigentes de palabra. Hay que preservar a los compañeros que están más abajo, pero para eso los que tienen que estar al frente son los que están más arriba. Esta es la forma de conducir. Entonces,
es tiempo no solamente de resistencia, sino que es tiempo de pensar una alternativa superadora. Un proyecto que pretenda también ser una luz para la región de América del Sur y para gran parte del tercer mundo y sobre todo de África. Y algún día vamos a hablar por qué África es estratégico para el poder mundial en los próximos 50 años. Dale, lo vamos a hacer en la próxima nota, con todo gusto.